¿Ya? Top. Shalom. Hoy, como habíamos dicho, íbamos a ver una de las revoluciones tal vez que empezó a hacer la Tzionut Datit con respecto a la tzavá. En uno de nuestros encuentros anteriores habíamos estudiado sobre la historia de las Yeshivot Esder. ¿Se acuerdan de la idea de combinar entre el estudio de la tzavá, entre el estudio de la Torah en la Yeshiva y entre la tzavá? Y habíamos dicho que al principio había unas poquitas Yeshivot Esder, y en cierto momento, digamos que, o los primeros años del Estado de Israel, no se habían visto los grandes héroes o los grandes oficiales dentro de las filas de los religiosos en la tzavá. ¿Por qué? Los Haredim, por la ideología que adoptaron acá en Israel, con el establecimiento del Estado de Israel, no iban al ejército porque estudiaban Torah. Los religiosos sionistas sí iban al ejército, pero había una situación que no tomaban responsabilidad en el ejército, o sea, eran soldados simples y muy pocos de ellos llegaban a ser oficiales. En el primer momento de la historia que se vio que habían cierta cantidad de soldados religiosos y que también eran parte de la tzavá y de lo que sucedía fue con la guerra de Yom Kippur. La guerra de Yom Kippur fue una de las más duras que tuvo Israel porque casi pierde la guerra. Finalmente Ariel Sharon, Zichrono Libraja, dio vuelta a la guerra. Israel salió triunfante, pero al principio fue un golpe muy duro y muchos soldados murieron, y ahí se empezó a escuchar dentro del sionismo religioso que había muchos soldados que habían fallecido en esa guerra, que eran soldados de Yeshivot Esder. Entre ellos varios alumnos de Yeshivat HaKotel, ¿se acuerdan que habíamos visto que Yeshivat HaKotel se había establecido solamente 6 años antes de la guerra de Yom Kippur? Fue en el 73, Yeshivat HaKotel se estableció después de la guerra a los 6 días en 1967. Y habían de Yeshivat HaKotel y habían también de Yeshivat Aretz Zion, lo que es la Yeshivat de Gush Etzion. Eso eran de algunos lugares que ahí habían, o de Keren de Yavne, y se empezó a escuchar de soldados que habían caído en la guerra de Yom Kippur y que eran parte, digamos, del sionismo religioso. Pero hasta ese momento solamente estábamos hablando de la gran mayoría de ellos eran soldados simples. Ahora, los soldados de Yeshivot Esder tampoco no hacen el ejército completo. Lo que habíamos explicado ya, el Yeshivat Esder, de combinar el estudio de la Torá con el servicio militar, hablan de un programa que hacen en general 1 año y medio de ejército y 3 años y medio de estudios de Torá. ¿Entienden? O sea, solamente están 1 año y medio en el ejército, y tampoco los que quieren seguir en el programa no van a ser oficiales. Eso es lo que había dentro del sionismo religioso organizado, digamos, en los años 70 y principios de los 80. Ahora, había una realidad de que en la tzavá se dieron cuenta que hay una cantidad de oficiales religiosos sionistas muy pequeña, y que es mucho más pequeña de lo que ellos representan en la sociedad israelí. Entonces empezaron a preguntar por qué hay tan pocos oficiales, sobre todo a fines de los 80, empezaron a preguntar por qué hay tan pocos oficiales religiosos sionistas si ellos vienen y hacen la tzavá. Entonces encontraron que había una realidad muy triste, que muchos jóvenes religiosos sionistas que entraban al ejército, terminaban el ejército no siendo religiosos. Y también vieron que cuando más tiempo los jóvenes hacían servicio militar, más probabilidades habían de que dejen de ser religiosos. ¿Entienden? Estaban los de Yeshivat Esder que hacían solo 1 año y medio. El que hacía el ejército común sin ir con la yeshiva hacía 3 años. Pero el que quiere ser oficial eran 4 o 5 años. ¿Entienden? Si ser oficial significa estar más años en el ejército, eso quiere decir que uno va a estar más expuesto a dejar de ser religioso. Entonces eso era algo que muchos jóvenes tal vez decían, no me quiero arriesgar a algo así. Y por otro lado,
los padres que quieren educar a su hijo que vaya por el camino de la Torá, o los rabanim, los rabinos que quieren educar, por más que sea una mitzvah ir al ejército, está bien, es una mitzvah ir al ejército, pero tal vez anda lo menos posible. Incluso en Merkaz Rab, ¿se acuerdan? La famosa yeshiva con el Rab Tzvi Yehuda Kook, había un programa especial que se llamaba Esder Merkaz, que solo hacían creo que 9 o 10 meses de ejército, los que estudiaban en la yeshiva acá de Merkaz Rab del Rab Kook. Entonces, Merkaz Rab 9 meses, Yeshivat Esder solamente 1 año y medio, común 3 o oficiales 4 o 5 como mínimo. Entonces mucha gente no quería arriesgarse a eso. Había algunos oficiales, incluso con todo esto, que sí eran religiosos y que sí eran rabanim. Y hubo un oficial que llegó a ser el comandante en jefe del norte de Israel en el ejército, que se llamó Amram Mitzna, que fue y le preguntó a 2 rabinos que eran también oficiales, a un rabino Igal Levenstein y a otro rabino Eli Saddam, les preguntó por qué hay tan pocos oficiales religiosos sionistas, y veían también que estaban faltando oficiales en el ejército, porque en los primeros años del ejército de Israel, en los años 50 y en los 60, la gran mayoría de los oficiales que venían de un grupo en común eran jóvenes de los kibutzim. De los kibutzim, vieron el etos, el mito de los kibutzim, de la gente que van y dan todo por hacer nuevos asentamientos en cualquier lugar del país. Bueno, esa gente que daba todo por hacer nuevos asentamientos, por desarrollar esta tierra, por levantar un estado, sus hijos y sus nietos, cuando se establece el Estado de Israel, son el grupo más grande que hay dentro del grupo de oficiales. Pero se ve que ya para los fines de los 80 va disminuyendo la cantidad de oficiales que salían de los kibbutzim. Y este oficial, que se llamaba Amram Mitzna, que fue también en cierto momento fue candidato a ser primer ministro por parte del partido de Abodá en las elecciones del 2003. Entonces Amram Mitzna, en el fines de los 80, va y trata de encontrar qué grupo puede tomar un poco más responsabilidad para que tengamos oficiales en Tzal, ¿sí? Y él llega a la conclusión que había que buscar, tal vez dentro del grupo de los sionistas religiosos, que haya un poco más de oficiales. Entonces, bueno, va a estos 2 rabinos, al Rab Igal y al Rab Igal Levenstein, y le pregunta, ¿por qué pasa esto? Y dice, no lo sé. Va y le pregunta, Igal Levenstein le pregunta a Eli Saddam, que también era rabino y también era oficial, le pregunta, ¿por qué verdaderamente no hay suficientes oficiales religiosos? Y dice, no sé. Entonces ellos 2 juntos van a preguntar a los jóvenes que están en edad secundaria, ¿qué es lo que pasa? Que ¿por qué la gente no quiere ser oficiales? Y la respuesta que dicen es, más tiempo en la tzavá, menos probabilidades de seguir después siendo religioso. Esa es la respuesta que ellos llegan. Y con esa respuesta ellos deciden que hay que hacer algo y no nos podemos quedar de brazos cruzados, ¿no es cierto? Entonces ellos deciden hacer lo siguiente. Ellos deciden que vamos a hacer un programa especial para tratar de educar a los jóvenes a la fe, por un lado, a la Torá, por otro lado, a tomar responsabilidad, ¿no es cierto? Porque ¿cuál era el problema? No querían tomar responsabilidad y querían seguir siendo fuertes en la fe. Entonces ellos 2, el Rab Levenstein y el Rab Eli Saddam, ¿qué es lo que ven? Hay un problema doble, ¿no es cierto? Problema religioso y un problema de responsabilidad. Entonces ellos empiezan a hacer un programa de cómo podemos educar a estas 2 cosas. Entonces dicen, el estudio clásico de la yeshiva no es lo que ayuda a los jóvenes a tomar, ¿no es cierto?, a tomar la responsabilidad y a seguir siendo religiosos, porque las yeshivot
comunes en general, ¿qué es lo que más se estudia? Las yeshivot de hombres, por lo menos. Gemara, Talmud. Pero el Talmud, más que todo, ¿de qué se ocupa? De cómo queda la halajá, ¿no es cierto? Cómo queda la ley judía y en base a qué llegan a esas conclusiones. Pero hasta que se llegan a las conclusiones, a veces hay historias y hay discusiones y hay todo tipo de cosas que se ve que a los jóvenes de esa generación no les daba suficiente respuesta sobre el estudio de Gemara para tomar responsabilidad y para enfrentarse a la vida o enfrentarse a un marco en donde no todos sean religiosos y seguir con el camino de fe. Entonces ellos deciden, no, tenemos que hacer un estudio distinto, un estudio que llene más a los jóvenes de hablar de la fe, ¿no es cierto? Ellos pierden la fe, vamos a hablar de la fe, y hay cosas y hay lugares en los cuales se puede estudiar mucho sobre la fe. Entonces dijeron, bueno, hay que desarrollar mucho esto. Si nosotros estamos acá en esta tierra, porque en esta tierra se desarrolló también el Tanaj, entonces empiezan a tratar de ver de cómo aprender de las historias del Tanaj a tomar responsabilidad. Porque ¿qué queremos? Queremos líderes judíos, no queremos tomar responsabilidad porque hay que ser muy exitoso en los negocios y hay que hacer mucho dinero en el mundo. No era ese el objetivo, sino tomemos responsabilidad porque estamos en la tierra que Hashem nos dio a nosotros, pero para desarrollarla también tenemos que estar en cada uno de los campos de la vida. Y así empezaron a estudiar en el programa que ellos hicieron, y el programa lo llamaron Mejiná Bene Eli, Bene David en Eli. Mejiná Bene David en Eli. Primero, ¿por qué lo llamaron Bene David? Vamos a hacer los hijos de David. ¿Qué cosas sabemos nosotros de David Amelech? Que era combatiente, o sea que... Por un lado, era combatiente, ¿no es cierto? Por un lado, David era combatiente, hizo las guerras de Israel, logró salvar a Israel de todos los ataques de los filisteos y logró establecer fronteras muy grandes dentro de lo que era el territorio dominado por el pueblo de Israel en ese momento. O sea, tenemos la parte de la guerra. Por otro lado, no tuvo miedo de ir a la guerra, ¿no es cierto? La historia con Goliat, cuando Goliat insultaba al pueblo de Israel y a su Dios, el único que estuvo las agallas de ir fue David y pelear contra Goliat. Y por otro lado, que era religioso, que tenía mucha muná, o sea que... Por otro lado, nosotros vemos que David compone, que como tú dices, sí, tiene la parte... Tenía una parte como de mucho contacto con... La parte de contacto con Dios, la parte de fe, y que nosotros lo vemos en las decenas de salmos escritos por él. ¿No es cierto? ¿Cuántos tenemos? Mismor le David. ¿Sí? Tenemos algunos que empiezan Mismor le David, otros empiezan le David Mismor. ¿Sí? Que hay distintos salmos que vemos que son de él. Entonces vemos que, de acuerdo a lo que el Tanaj mismo nos cuenta, vemos que él también estaba conectado con Dios y también sabía cuando había que ir a pelear, ¿no es cierto? Hazal o Jajamim también nos habla del estudio de la Torá de David. Pero entonces acá la Mejiná, ¿qué es Mejiná? Mejiná es preparatoria, Leajín es preparar. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer una preparatoria para los jóvenes antes de ir al ejército, y esta preparatoria, los jóvenes acá tienen que considerarse los hijos de David. ¿Entienden? Los que salen de esta preparatoria tienen que ser como los hijos de David. Entonces por eso vamos a llamar Bene David a este lugar. Y en ese lugar también empiezan a hacer ejercicios físicos para los jóvenes que querían ir y estudiar. Y entonces, bueno, así comienza este lugar. Otras de las cosas más que este lugar les va a empezar a enseñar a los jóvenes que van a ir, que lo más importante es vivir en Kiddush Hashem, santificando el nombre de Dios, y
Y lo que vas a santificar el nombre de Dios, eso va a también ser un ejemplo para toda la vida. Y nadie de ustedes les enseñaban a todos los jóvenes, nadie vive Stam porque sí, sino que ustedes vienen a ser representantes y a vivir por el pueblo de Israel. Bien, el mundo postmoderno, ¿en qué se centra? ¿Qué es lo más importante en el mundo postmoderno? Cada quien por su lado, ¿no es cierto? Lo que viene bien, por eso, ¿cuál es el método más popular hoy en día de tomar fotos? ¿Cómo se llama? Selfie. O sea, foto de uno mismo. ¿Entienden? Eso es lo máximo del mundo postmoderno, es la foto de uno mismo. Y acá en Elí vienen a enseñar todo lo contrario. O sea, vos no vivís porque sí, y lo que vos venís a hacer acá en Israel y lo que vas a hacer en la Tzabá va a ser todo por Am Israel y no por ti mismo. Y la Mejiná esta de Bené David comenzó en el año 1988. Y de a poco, ¿sí? De a poco los egresados de ese lugar los empezaron a conocer, y los egresados de ese lugar empezaron a influenciar cada vez más en cuerpos de élite. De repente los cuerpos de élite de la Tzabá empezaban a ver, ¿y vos dónde estudiaste? ¿De dónde veniste? En Bené David, de Elí. ¿Y vos dónde saliste? De Bené David, de Elí. Y cada vez esto empezó a ser hasta que era el lugar donde el periodismo se empezó a dar cuenta de que ahí había algo distinto de lo que se conocía hasta ese momento. Y los jóvenes que, ¿se acuerdan cuánto tiempo hacían los jóvenes que iban a Yeshivat Merkaz Harab? ¿Cuánto tiempo de Tzabá? Bueno, entonces, lo que les estaba diciendo, en la Yeshivat Merkaz Harab, ¿cuánto tiempo iban al ejército? 9 meses. En las Yeshivot Esder, ¿cuánto tiempo? 1 año y medio. Y los que salían de Bené David de Elí, Tzabá completa. 3 es Tzabá completa sin ser oficial, pero el resultado de la educación que dieron a los jóvenes que llegaban ahí, llegaron a que a veces un poco entre un 40 y un 50% de los jóvenes que hicieron ese programa de 1 año antes de ir al ejército, después iban a ser oficiales. Entonces, tal vez la mitad de los que iban a ir a estudiar ahí a Bené David en Elí iban a ser por lo menos 4 años. Es una diferencia grande a lo que estaban acostumbrados los jóvenes religiosos, ¿no es cierto? De 9 meses o 1 año y medio, porque también hice un poco de yeshiva, iban de repente a una mejiná, no la llamaron yeshiva, pero ahí que estudiaban en Bené David, estudiaban todo lo que es Torah, pero desde el punto de vista de fortalecer la fe y fortalecer la responsabilidad. A los títulos y a los diarios y a las películas y a los noticiosos, este lugar pienso que empezó todo el mundo a ver que este lugar era algo muy muy especial en el año 2006. En el año 2006, más o menos 17 años después de que este lugar se creó, ya era muy conocido, pero no había sido el protagonista principal de la historia hasta ese momento. Y también en el sionismo religioso, el año 2006 es el año tal vez de cambio, en la cual los grandes héroes de las guerras de Israel pasan a ser los jóvenes del sionismo religioso, y de casualidad o no de casualidad, casi todos los grandes héroes de ahí en adelante de Israel van a ser religiosos y van a ser jóvenes que estudiaron en Bené David. ¿Qué pasó en el año 2006? Fue la Segunda Guerra del Líbano. En la Segunda Guerra del Líbano mueren 3 jóvenes que habían
estudiado ahí en Bene David, en Elí, y que eran oficiales. Uno, Immanuel Moreno, Zichrono Libraja, era de Sayeret Matkal. Sayeret Matkal es el grupo de élite número 1 que tiene Israel. O sea, el grupo más top que existe es Sayeret Matkal. ¿Quién fue tal vez el comandante más famoso de Sayeret Matkal? Yoni Netanyahu, el hermano fallecido del primer ministro en la operación Entebbe. Él era el comandante de Sayeret Matkal, el grupo de élite que se llama Sayeret, el grupo de élite Matkal. Sí, ese es Sayeret Matkal. En 2006, el comandante de Sayeret Matkal era Immanuel Moreno. Immanuel Moreno hizo tantas acciones secretas, tal vez fuera del territorio de Israel, que hasta el día de hoy, 9 años después de que él cayó, está prohibido publicar sus fotos. Está prohibido publicar sus fotos, o sea, de todo lo que hizo, que no quieren que sea reconocido que él hizo lo que hizo. No, solo sus padres, sus amigos, tal vez sí, pero en formas públicas no se puede. Por ejemplo, en Bene David, en Elí, hay una pared en la cual hay fotos de los 22 egresados de ellos que cayeron siendo soldados de Israel, o que cayeron hubo uno que yo conocí que cayó en un atentado terrorista, que había estudiado ahí, que yo lo conocí en la Universidad de Bar-Ilan, que había sido el jefe de la comisión de estudiantes de Bar-Ilan, pero hay una foto ahí de 22 egresados que fallecieron, y donde dice Manuel Moreno, el cuadro está en blanco. Y Manuel Moreno también era amigo y peleaba junto con Naftali Bennett, que hoy es el líder político del sionismo religioso, ¿sí? Y a veces se lo entrevistan a Naftali Bennett para que cuente sobre Manuel Moreno. No puede mostrar fotos con él, pero puede contar de él, porque peleaban juntos en el mismo cuerpo de élite. ¿Está bien? Y Manuel Moreno, uno. Hubo otro, Benji Lehman, que él está casado con la hija de un matrimonio argentino, Borger, que, digamos, el tío de esta persona era el presidente de la AMIA, de la institución más importante de la Argentina. Benji Lehman también muere ahí en la Segunda Guerra del Líbano, pero la historia más famosa en la Segunda Guerra del Líbano es Roy Klein. Roy Klein es el oficial que salta sobre una granada gritando Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, para salvar a sus soldados. Sí, cuando él se dio cuenta que la granada es algo que cuando explota se dispersa, ¿no es cierto? Todos los pedazos de metal que tiene y pueden matar o herir a muchas personas juntas. Y él salta sobre la granada para él recibir todo eso y que nadie se muere, y fue lo que sucedió. Nadie de los que estaba con él murió, solo él cuando él se tira arriba de la granada, pero su acto heroico de gritar Shema Israel y saltar sobre una granada pasa a ser la historia número 1 de la guerra de la Segunda Guerra del Líbano en el 2006. Él, por supuesto, recibe todo tipo de condecoraciones. Sus padres, después de la guerra, reciben las condecoraciones de guerra, y la historia de Roy Klein pasa a ser algo muy especial. Por otro lado, la hermana de Roy Klein es una mujer que sabe hacer cine y documentales, y ella decide hacer un documental sobre su hermano, que fue también el documental número 1 el Yom HaZikaron de los Hayalet Tzahal, el año después de la Segunda Guerra del Líbano. Entonces, y todo el mundo entendía que Roy Klein, por un lado, era un oficial que vivía en Elí mismo para estar cerca de su yeshiva, que antes de ir al ejército, si salía al ejército y tenía que ir a las 5 o 6 de la mañana, tal vez a las 4:30, se sentaba con su rabino a estudiar Torah juntos, antes de ir para la tzavá, y que a la vez tenía un título universitario y ayudaba con Gesed. Entonces el nombre de Elí se empieza a escuchar por todos lados. ¡Wow! Esos lugares, ¿está bien? Ahora, hace pocos años hubo una famosa historia de una mujer
que hasta hoy en día se escucha de ella, que se llama Miriam Pérez. Y Miriam Pérez sacaron un libro sobre ella que se llama Emma Banim, la madre de los hijos. ¿Por qué? Porque 2 de sus hijos murieron en el ejército. Primero había muerto uno y después murió otro. El último que murió es Eliraz Pérez, y donde estudiaba Eliraz también, en Bene David, en Elí. Miriam Pérez hace 1 año y medio fue una de las mujeres que vieron que cuando empieza Yom Ha'atzmaut se prenden las antorchas en Har Herzl. Y Miriam Pérez prendió una de esas antorchas porque la admiran por la fuerza, como una madre que perdió 2 hijos y después también, no de manera trágica, pero también su marido falleció. Entonces perdió 2 de sus hijos, perdió a su marido, sigue siendo una mujer tan fuerte. Es un ejemplo de vida tanto Miriam Pérez, hasta que Netanyahu le ofreció ser miembro del parlamento por parte de su partido. Ella lo rechazó, ella dijo que no quiere ocuparse de política, pero su hijo también es uno de los ejemplos de ahí. En la última guerra que tuvimos, ¿no es cierto? La última guerra que hubo, la última operación, ¿sí?, que hubo en Asa, hace 1 año, en Tzuk Eitan, que sería, no sé bien, no me acuerdo cómo lo tradujeron en español, esta operación, la operación que hubo el año pasado. La historia número 1 fue también otro joven que estudiaba en Elí y que también se tenía que casar, que ya estaba comprometido. Y que cuando estaban ahí estaban en Asa, de un túnel salieron terroristas, le dispararon a él y se llevaron su cuerpo, no sabían si muerto o vivo. Que ese joven, el nombre es Adar Goldin. Y al principio hay 2 días que todo el pueblo de Israel, todos rezando por él, que él desapareció, el soldado desapareció y se tenía que casar y todo el mundo eso. Y después se escucha que su suboficial, el que venía después de él, Eitan, se metió en la cueva a perseguir a los terroristas para tratar de salvarlo. ¿Dónde había estudiado Eitan? En Bene David y Elí. Ahora, él entra ahí a la cueva, finalmente solo él pudo traer el testimonio y cosas que permitieron enterrar a Adar Goldin. Pero ¿quién era el comandante de ellos? Era Ofer Winter, que también era de Bene Elí, y que él había sido del segundo, que hoy en día ya llegó a ser comandante de una división entera del Tzabá, que él empezó en Bene Elí en el segundo grupo, o sea, no en el 88 cuando fue creado, en el 89. Entonces ahí la televisión se empiezan a volver locos. ¿Qué es lo que está pasando en este lugar? ¿Cómo puede ser? Roy Klein sale de ahí, Manuel Moreno sale de ahí, Adar Goldin sale de ahí, Eitan, el que lo persigue a terroristas en un túnel, sale de ahí, el oficial grande encargado de ellos sale de ahí, y la televisión va a Bene Elí a hacer qué es lo que pasa. El diario va a ver lo que pasa, entonces sale una nota gigante en el diario Israel Hayom de Bene Elí. En el canal 10 de televisión hacen toda una nota sobre este lugar. Entonces van y entrevistan al gerente ahí del lugar, que se llama Lior Shtul. El hermano de él fue Sheliach de Torah Mitzion en Uruguay, justamente, y le pregunta: ¿ustedes qué les dan de comer acá a los jóvenes que salen así? ¿Qué es lo que tiene de especial? Y cuando van y entran ahí, en uno de los diarios dicen: tenían todos Kippot Bennett. ¿Qué es Kippot Bennett? Bennett, que es el ministro número 1 del sionismo religioso, va con kippot chiquititas, se afeita, no es que no son barbudos, kippot gigantes, no, con las remeras así, todas rotas, todas pintadas. O sea, entran ahí, ven un joven religioso sionista que no parece muy religioso ni nada. Y Ofer Winter, el gran oficial que les dije, también hubo mucho ruido porque él le mandó a sus cartas a todos sus soldados antes de entrar a Gaza que ellos venían acá a pelear contra los que insultan al Dios de Israel, y que ellos entran ahí diciendo Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. La izquierda, ¿cómo un oficial de Tzahal habla así? Pero él también viene de ahí, todo lo hace por la fe.
Entonces le preguntan a Lior Shtul, al gerente de ahí del lugar, ¿qué le dan de comer ustedes acá a los jóvenes? Y él le contesta, le damos de comer lo que ellos preparan. Dice, ¿qué significa? Sí, acá los jóvenes cocinan y lavan. No hay cocineros, no hay gente que lave los platos acá, no hay gente que limpie sus piezas. Dice, acá les enseñamos a tomar responsabilidad para todo lo que ellos hacen en su vida. Y no que viene otro y va a servirlos o a hacer las cosas por ellos. Y dice, no es un problema de dinero. No es que no tenemos plata para los cocineros. No es que no tenemos plata para alguien que limpie o que lave los platos. Pero queremos que ellos tomen la responsabilidad. El Rab Eli Sadan, que es el rabino que está hasta hoy en día, los últimos 27 años, al mando de todo esto, dice, cuando va a la Shiva de Adar Goldin, de este muchacho que se tenía que casar, la madre le cuenta que Adar le pidió a ella que le enseñe a coser. ¿Para qué le pidió que le enseñe a coser? Que en la retzuá, en la tira a la cual el soldado lleva el arma, él quería coserse algo. Y la responsabilidad es, no le doy a mi mamá para que me cosa algo, sino lo tengo que hacer yo. Y el tema de la responsabilidad llegó hasta tanto que hoy en día en los cuerpos de élite de Tzal a veces hay grupos enteros de jóvenes que ya se conocen todos desde antes de donde salieron, de Bene David Deli. Y ellos dijeron, la responsabilidad no tiene que terminar solamente en la tzavá. Ellos querían fortalecer a los jóvenes. Y ellos dicen que está prohibido que el comandante en jefe del ejército sea alguien religioso. Dice, nosotros venimos para que los jóvenes religiosos tomen responsabilidad y que los jóvenes religiosos sigan fieles a su fe, pero no vinimos para conquistar la tzavá, ¿entienden? Y también el Rab Eli Sadan explica, si vos vas a venir a hablar y a decirle a alguien que tiene que hacer algo de una manera, no te va a escuchar. Va a pensar que uno se cree más. ¿Cuál es la única forma? Dar el ejemplo personal de lo que hay que hacer. Así dice el Rab Eli Sadan. Y estos jóvenes que crecieron ahí, todos empezaron a entender que hay que hacer algo. Y la idea es que después se influencie en la sociedad. Ahora les voy a mostrar una pequeña película de Bene Eli en inglés, para los espectadores se la debemos, y la próxima clase vamos a ver cómo el sionismo religioso tomó responsabilidad en la sociedad israelí. Hasta acá.